Estimado grupo 3, comento su trabajo número 2 mediante este video. En principio tenemos que revisar su árbol de problemas. El problema central identificado es la pérdida de la identidad cultural ancestral en las nuevas generaciones en el municipio de Cachancipá, departamento de Cundinamarca, República de Colombia, luego lugar de observación astronómica Muisca. Interesante. Ok, entonces está claramente definido cuál es el problema, es la pérdida de identidad, en dónde y en quiénes, obviamente en la población de esta localidad. Ok, ¿por qué ocurre este problema? Por la reducción del mercado potencial para los productos originarios del municipio, y esto a su vez ocurre porque hay actividades productivas con baja productividad y rentabilidad, intensivas de mano de obra. Okay. Básicamente hay poco valor agregado a este nivel. Y también porque hay alta competencia con los municipios vecinos. Okay. Y ahí los identifican. También porque las políticas públicas promulgadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia no corresponden a la salvaguarda de la cultura ancestral, prehispánica y colonial, porque hay un fomento de la estandarización de la educación en Colombia, y porque, bueno, esto es importante porque la educación debe ser adecuada a la realidad de cada región. Tengo que comentarles algo a este nivel. No es necesario hacer un comentario exhaustivo de la pertinencia de cada causa, porque lo que nos interesa más es revisar la metodología, ¿sí? Por OBE, de pronto, si yo conozco bien el tema o si técnicamente hay algo que yo pueda comentarle, lo haré, pero en principio lo que tenemos que ver aquí es el uso de la metodología, ¿sí? Porque si no se nos iría el tiempo revisando si este árbol de problemas es realmente pertinente, porque obviamente este árbol de problemas tiene que ser validado y revisado por expertos, validado por la población, etcétera, para que finalmente aterrice a la realidad local. Ahora, una sugerencia que les voy a dar a este nivel es que tienen su árbol de problemas preliminar, lo cual me parece que lo han hecho muy bien. Ahora, luego hay un paso siguiente, que es el diagnóstico. Mi sugerencia es, cuando hagan su diagnóstico, deberían de basarlo en el árbol de problemas que han identificado a ese nivel, ¿sí? Por cada elemento que han identificado, ya sea a nivel de causas directas, causas indirectas, etcétera, y efectos, deben de estar claramente explicados con mucha especificidad en el diagnóstico, ¿ok? Porque obviamente esto va a ser lo que les va a servir a ustedes para primero plantear la línea de base y después hacer la gestión del proyecto, ¿no? Para ver realmente la magnitud del proyecto que van a querer implementar. Esta causa directa 2 se da porque hay un índice de medición internacional, no reconocen la importancia de los temas diferentes a la matemática, ¿sí? Por ejemplo, habilidades sociales, y concentración de la producción de actividades petróleo, construcción, que no tiene relación con el ancestro cultural muisca o colonial del municipio de Cachancipá. Hay bajo conocimiento del potencial productivo en esta zona en particular, y bajo aprovechamiento de las ventajas geográficas. Ok, parece ustedes han hecho muchos de los problemas que hemos visto, o de las limitaciones que hemos visto, es que muchos de sus compañeros, a la hora de formular el árbol de problemas, lo hacen de manera muy general. Entonces ustedes lo han hecho muy bien a ese nivel, porque es importante que cada elemento que ustedes identifiquen a ese nivel del árbol de problemas, en realidad cada elemento del árbol de problemas debe ser planteado de manera muy específica, muy clara, así sea redundante, ¿ok? Porque ya, como yo les había comentado, si no se hace a este nivel, se tendrá que hacer a nivel de los objetivos, y si no se hace a nivel de los objetivos, se tendrá que hacer a nivel de indicadores y luego a nivel de metas. Y si efectivamente no se hace a ese nivel, cuando gestionen el proyecto se van a dar cuenta que les faltará información. Tendrán que regresar
al periodo de diseño para rescatar la información que les sirva para gestionar el proyecto. Entonces, bueno, para trabajar menos y hacerlo de manera más eficiente es importante hacerlo como ustedes lo han hecho a este nivel. El éxodo de la población, el cambio del proceso de enseñanza, políticas públicas diseñadas para capacitar a las nuevas generaciones, para trabajar en actividades. Ok, sí, pérdida, lo que les falta, no, acá está, estaba muy grande ese nivel. Y finalmente todos estos efectos dan un deterioro de la calidad de vida del municipio de Gachansipa. Ok, el árbol de objetivos es la recuperación de la identidad cultural ancestral de las nuevas generaciones en este municipio en Colombia. Ok. Y básicamente me parece que no hay mayores comentarios a este nivel, porque cuando un árbol de problemas está bien hecho a este nivel, no hay por qué asumir que el árbol de objetivos tendrá limitaciones. Ok, entonces aquí veo las diversas alternativas que han elegido en función del árbol de objetivos. Ahora, recuerden que cada alternativa debe tener un pool de actividades, ¿sí? Porque hay que hacer el análisis y comparación con todos los elementos que tenemos que ejecutar para alcanzar esa alternativa, para llevarla a cabo. Entonces dicen el fomento del mercado potencial para los productos originarios, la promoción de un cambio de políticas y la diversificación de producción de actividades con relación al ancestro cultural muisca. Ok, y también dicen ustedes que... Ok, entonces ustedes tienen una serie de criterios que veo acá y eligen una de las alternativas. Parece que han hecho un proceso correcto a este nivel, porque una de las limitaciones que en este caso el SNIP en el Perú tiene, y en otros lugares también se da, es que se basan en básicamente elementos financieros, que entonces se tiende a elegir la alternativa más barata, ¿sí? Vemos el tema de costo-beneficio, pero finalmente se va al tema de costos mínimos, ¿sí? Entonces prefiero, para tener un mejor enfoque en el tema del desarrollo, trabajar con los criterios, por ejemplo, que ustedes han mencionado aquí. Ok, a nivel de los involucrados se relacionan con el árbol de problemas, ¿sí? Porque no importa la alternativa que ustedes planteen, los involucrados finalmente serán los mismos, ¿ok? O básicamente los mismos. Entonces tienen una serie de involucrados directos e indirectos. Ahora, lo importante es plantear, por ejemplo, cuáles son los objetivos de ese involucrado, cuáles son los roles que están cumpliendo y cómo podríamos plantear ciertas estrategias para que, trabajando con ese involucrado, podamos lograr mejor los objetivos del proyecto. ¿Okay? Y también es importante que cuando, por ejemplo, industria petrolera es algo muy vago. Con la industria petrolera tenemos que ver, por ejemplo, hay una dirección, por ejemplo, relaciones comunitarias, quién es el director, y con ese señor o con esa entidad en particular vamos a trabajar para el proyecto. Ok, a nivel del diagnóstico, sí, tienen la información aquí. Lo que es más vinculado a lo que es el tema de metodología a ese nivel es que ustedes definan, por ejemplo, el diagnóstico, qué cosa quiere lograr, cuál es el objetivo del diagnóstico. Tienen que definir el equipo que va a realizar el diagnóstico. Y luego, una vez que tenemos eso, podemos trabajar el tema de cuáles son las metodologías, herramientas que vamos a utilizar para conseguir la información, ¿sí? Los grupos focales, fichas de recojo de información, encuestas, etc. ¿Okay? Luego el tema del procesamiento y ya finalmente los procesos de validación de ese diagnóstico y finalmente tener el informe de diagnóstico que nos servirá para terminar de diseñar el proyecto y para su posterior ejecución, ¿sí? Ahora, recuerden que ese diagnóstico también les debe servir para establecer su línea de base, ¿sí? Por eso les recomiendo que lo vinculen con el árbol de problemas que han trabajado ustedes adelante. Ok, entonces a ese nivel
Quedamos para los comentarios y seguimos trabajando durante el resto del curso. Hasta la vista.